Vamos a conversar y a entender lo que es el programa psicoterapéutico especializado de avanzada, conocido como PPA de mi autoría. Mi nombre es Juan Carlos Yáñez Rondón. Soy psicopedagogo, psicoeducador, especialista en los trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista TEA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, así como los trastornos de aprendizaje, llámese dislexia, discalculia, disortografía, disfemia, dislalia. De igual manera también nos vamos a encontrar todo lo referente al talento y las altas capacidades, así como la doble seccionalidad. Hay una atención que se brinda de manera presencial, que es importante, pero también tenemos la asesoría y atención virtual. Les voy a compartir por acá, porque siempre es importante y las familias preguntan, ¿cuál es el trabajo? ¿Dónde puedo acudir? Hay muchas instituciones, pero quiero hablarles de también aprovechando de mi página web, Liga Mundial de Autismo. La Liga Mundial de Autismo es una página donde podemos conocer y informarnos referente a lo que son las características del autismo, del TDAH, también de la atención individualizada, ¿ok? Tenemos un programa que se hace o se diseña adaptándolo a las necesidades propias de cada individuo. Es importante entender de que dentro de este programa no se generaliza, indiferentemente que un estudiante, un aprendiz, se encuentre dentro de estos trastornos, hay que entender el trastorno a nivel general, la información que se determina referente al trastorno y las características en cómo se presenta dicho o dichos trastornos en el aprendiz. Por eso de allí vendrá la atención individualizada, la cual también permite hacer un monitoreo constante por medio de un estudio de caso personalizado. ¿Y por qué personalizado? Vuelvo a repetir, no se puede o no se debe generalizar la atención individualizada. Cada individuo es único, sus características son muy particulares y ojo acá, no únicamente dentro del espectro, también la población neurotípica, las formas de aprender, los tiempos, las características de evolución de cada uno. La asesoría familiar permanente es importante y es una prioridad, por lo menos en mi programa o en mi abordaje profesional, estar en comunicación permanente con las familias que requieren, cuáles son los objetivos específicos, cuáles son los objetivos generales, cuáles son los criterios de logro, cuáles son las tareas, cuáles son las conductas a instalar. Estaremos hablando obviamente de conductas adaptativas o conductas positivas, de igual manera las conductas que buscamos eliminar. Formación psicoeducativa especializada constante. Ojo acá. El aprendiz que asiste a la terapia, sea virtual o presencial, asiste a una institución educativa, pública o privada, pequeña o grande. Es importante, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que ser objetivo. Las instituciones educativas deben formarse de manera interna, de manera externa. No sirve, no va a ser efectivo de que el aprendiz asista a un centro terapéutico, a un consultorio, a un espacio especializado y en la institución educativa no se brinden las herramientas del abordaje que está recibiendo. Características, estrategias que puedan mejorar o buscan mejorar en las diferentes áreas que está siendo abordado de manera externa, porque mayormente se suscita que es así. Entonces debe haber una comunicación asertiva permanente de los especialistas con la institución educativa. Este programa, el cual yo realizo, me apersono o hago una atención virtual para hacer un trabajo cooperativo. Ojo acá, no es una supervisión, es un trabajo mancomunado en el cual es importante la figura del especialista, la figura de la familia, así como la figura de la institución educativa o específicamente el docente o docentes que estén a cargo de este aprendiz, para brindarle asesoría, ¿ok? Para explicarle el trabajo que se viene haciendo y el porqué de estas características. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que nos incluye, ¿ok? O de lo que nos muestra referente al trastorno del espectro autista, el DSM-5, que incluye los trastornos del neurodesarrollo, la discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista TEA, trastorno por déficit de atención o hiperactividad TDAH y los trastornos específicos de aprendizaje.
También ahí vamos a encontrar los trastornos de comunicación y trastornos de la motricidad. Mayormente, cuando nos encontramos con estos casos, estas condiciones no vienen solas, vienen con una comorbilidad, o sea, con un asociado. Inclusive nos podemos encontrar un niño o adolescente con trastorno del espectro autista y asociado TDAH, o sea, dos trastornos. ¿Qué se busca allí en esos casos? Trabajar conducta. Y entendamos por qué, y es importante saberlo. Conducta va a aprelar cualquier área, va a aprelar aprendizaje, va a aprelar lenguaje, todo, va a aprelar atención. Entonces, lo primero en lo cual nos tenemos que abocar es en trabajar la modificación de conducta. Vamos a ir un poco más sobre el autismo. Alteración en el desarrollo de la interacción social recíproca, muestran pasividad en la interacción social, o sea, no buscan interactuar con los demás. Les es indiferente si una persona se les acerca o no, pero no buscan a la persona, exceptuando que haya un interés en acercarme a esa persona. Una capacidad limitada de empatía y tienen capacidad y baja capacidad para mostrar sus afectos. Cada persona con TEA es muy diferente. Entonces, esto es una generalidad, pero sí se presenta esa baja empatía. Alteración en la comunicación verbal y no verbal. Falta de habilidad para intercambiar comunicación recíproca. O sea, que estemos hablando de un tema y él o ella intervenga en ese tema, exponga sobre ese tema, porque mayormente se enfoca en temas de interés. No es que no lo pueda hacer. Ojo también, una persona verbal una persona, perdón, dentro del espectro autista no verbal también, entendamos algo, el lenguaje corporal transmite, ¿ok? Los gestos transmiten. Entonces, si hay maneras de interrelacionarnos. Podemos utilizar otros métodos como el TISH, como el PEX, que lo que buscan es generar que esa interacción se dé conociendo y respetando esas características. Las competencias lingüísticas son peculiares, la ecolalia, que es la repetición constante de palabras, ¿ok? O oraciones inversión de palabras o con frecuencia tienen graves dificultades para identificar las emociones de los demás. Si estoy molesto, si estoy alegre, si estoy irritado, si tengo rabia, no lo logra descifrar. ¿Qué más encontramos o de manera específica? Intereses restringidos, área imaginativa afectada, en algunos casos, conductas repetitivas, muy típico dentro del trastorno del espectro autista, resistencia al cambio. Por ejemplo, siempre lo coloco porque me parece un ejemplo práctico y sencillo. Vamos al colegio por una misma ruta y si hay un accidente y hay que desviar o hay otro lugar por el cual se pueda llegar más rápido a la institución educativa, le genera frustración porque está tan organizado y tan estructurado a esa ruta que el cambiarla le genera estrés. Sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales. El tema del área sensorial nos da una respuesta mucho más clara al porqué de ciertos comportamientos y características dentro del trastorno del espectro autista TEA. Actualmente se clasifica en tres niveles, uno, 2 y 3. De menor a mayor va a requerirse o un apoyo o un soporte, pasando a un apoyo sustancial y un soporte muy sustancial, más complejo. Reitero, eso va a variar, depende de cada caso. El TDAH, ideal o sugerido evaluación antes de los 7 años o a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque se manifiesta de forma distinta en cada etapa de la vida, en particular por el desarrollo del lóbulo frontal antes de los 7 años. Los niños suelen ser especialmente hiperactivos e impulsivos. Por eso ese tope de sugerencia de que después de los 7 años es más práctico o es más objetiva el diagnóstico y se puede diferenciar de características normales de comportamiento de los niños y ya cuando se genera un perfil y ya difieren ciertos comportamientos que no corresponden a esa edad. Después de esa edad la conducta se modula y comienza a reflejarse las consecuencias del déficit de atención en los trastornos del aprendizaje y otros síntomas. Si el niño es inquieto, si se para, si hay falta, va a haber obviamente falta de atención, dada la hiperactividad, y si hay impulsividad, ok, frecuentemente actúa y habla sin pensar. En el tema de impulsividad, hiperactivo está en constante movimiento, no es que se quiera parar, no es que no quiera prestar atención. Por ende, va a presentarse una dificultad para prestar la atención. Se habla de que sueña despierto, ok, errores, descuidos en su mochila, en sus actividades, el cuaderno no está bien presentado, entonces hay que empezar a regular y a organizar
esas conductas para que él pueda estar más tiempo sentado, siendo innovador, siendo dinámico a nivel institucional. Hablo acá de la escuela, hablo acá del colegio. Las familias tienen que ser protagonistas en el trabajo que se hace. Normas, límites, estructuras que se aplique con la población con TDAH deben mantenerse en el colegio, en los centros o en el consultorio, en este caso, mi espacio, y en la institución educativa. Que haya un trabajo, que haya una comunicación asertiva, una comunicación ideal, que todos estemos desde nuestras áreas apoyándonos en una misma línea de trabajo en pro de avances significativos de nuestro aprendiz, en este caso con TDAH. Clasificación del TDAH, tenemos TDAH con predominio de falta de atención o inatento, no vamos a ver tanto el tema de, acá no se va a ver el tema de hiperactividad ni de impulsividad. TDAH con predominio de hiperactividad e impulsividad y el TDAH con predominio de hiperactividad e impulsividad y falta de atención combinada. ¿Ok? Para eso hay que hacer una evaluación diagnóstica objetiva. Reitero la sugerencia a partir de los 7 años porque ya están definidas las etapas del desarrollo y podemos de forma objetiva determinar características que no corresponden. La familia, la etapa de duelo, porque no es fácil cuando se recibe un diagnóstico, ahí entra la aceptación, respeto, el amor terapia tal cual lo coloco, el disfrute, la exploración, admiración, alegría infinita. Entiendo y acepto a mi hijo tal cual como es. Solo de esa manera y conociendo sus características, entendiendo su diagnóstico, vamos a poder brindar una atención de calidad, viéndolo como un individuo con unas características muy particulares que con un trabajo constante, permanente, comunicación asertiva, familia especialista, vamos a poder avanzar. Avanzar en base a sus capacidades. No le limitemos. No creamos que una persona dentro de los trastornos del neurodesarrollo es una persona imposibilitada. Tiene otras formas de aprender, tiene unas características particulares que si nosotros antes de un diagnóstico, que es muy importante, ¿cierto? Conocemos esas características, entendemos a la persona dentro del trastorno TEA, TDAH, trastornos de aprendizaje, inclusive talento o altas capacidades asociados a TDAH o a TEA, vamos a poder brindarle herramientas idóneas. Vamos a poder brindarle información que logre comprender. Esa es la importancia de la terapia, del abordaje psicoterapéutico de calidad, donde se avanza, la familia sabe el trabajo que se está haciendo, los objetivos planteados tienen que ser reales, tienen que beneficiar y estar en pro y enmarcado en la capacidad de comprensión y volverse acciones funcionales. Les voy a compartir mis redes sociales. Reitero, mi nombre es Juan Carlos Yáñez Rondón. Soy director y fundador de la Liga Mundial de Autismo, un espacio que actualmente de manera física se encuentra en Lima, Perú, pero que estas atenciones virtuales las podemos realizar indiferentemente donde se encuentren las familias en cualquier parte del mundo, aprovechando para bien la virtualidad. Muchísimas, muchísimas gracias.